Somos una voz que se levanta entre pueblos, ciudades y altar. Con pasión sembramos esperanza, porque Cristo nos llamó a anunciar. Cada paso lleva su palabra, cada onda un mensaje de amor. En el valle, la montaña y la plaza, su verdad resuena con fervor. Hermanos, hoy vamos a estudiar el tema el anticristo. Hemos hecho un par en la serie que estamos estudiando desde que inició este año, una serie que nos llama a la santificación en todas las áreas de la vida para poder ver la gloria de Dios. Así que voy a hablar de este tema porque es bueno que la gente tenga muy claro de que el anticristo en este momento no se está moviendo, no se ha manifestado, no está gobernando. La Biblia enseña que el anticristo un día se va a manifestar, un día se va a mover, pero la Biblia también enseña que la iglesia no estará presente cuando esto suceda. La Biblia enseña que cuando el anticristo venga, ya la iglesia, o mejor dicho, cuando se manifieste, ya la iglesia no va a estar presente. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez que se manifieste el anticristo, va a haber todo un proceso de manipulación sobre la tierra. Manipulación siempre ha existido, ¿no? Pero la manipulación de aquellos días será una manipulación donde se le va a dar libertad completa a Satanás para que obre como señor de la tierra. Y esto va a ser muy difícil para la gente de aquel entonces, de esos días. ¿Por qué? Porque imagínense, si Satanás no está gobernando en su plenitud, sino que está limitado por la iglesia de Jesucristo, limitado por el mismo Dios. Imagínense cuando Él tenga toda la autoridad y todo el poder para poder moverse sobre la tierra, lo que va a suceder. Yo no quisiera estar cerca de ahí en esos días. Yo quiero estar allá en la presencia del Señor y yo creo que todos queremos irnos con Él en aquel día. Así que estoy preparando una serie de escatología que no sé qué tiempo de este año vamos a empezar a estudiarla, pero hoy quiero hablar acerca del anticristo porque mucha gente puede estar pensando que ya el anticristo se manifestó y que el anticristo está aquí en Norteamérica. Y lamentablemente, por falta de conocer lo que la Biblia enseña en relación a este tema, muchos pueden estar haciendo interpretaciones incorrectas acerca de un tema tan serio en las Sagradas Escrituras. Nosotros como iglesia debemos predicar siempre de que Cristo viene. Ese es el mensaje principal de la iglesia. Cristo viene. Y llamar a la gente al arrepentimiento para que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. En la Biblia hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. Este tema es tan importante que se menciona con mucha regularidad en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento hay libros dedicados solamente a hablar de este tema. Capítulos enteros hablan de este tema. El mismo Señor Jesús habló en reiteradas ocasiones de este tema. Entonces es muy importante que la iglesia entienda que Cristo va a venir, que los cristianos debemos vivir cada vez más un evangelio bíblico, alineado a lo que dice el Señor. Luego que la iglesia sea quitada, se manifiesta un enemigo, abiertamente un enemigo de Dios de la iglesia, conocido como el anticristo, porque se opone a Dios y todo lo que es culto a Dios. Luego del gobierno del anticristo, o en medio del gobierno del anticristo, se manifiesta la gran tribulación. Y decía que la gran tribulación se va a manifestar con dos propósitos. El primero es para tratar con Israel, porque Israel no ha querido escuchar el mensaje de amor que se le ha predicado desde que Jesús vino en su primera venida. Entonces la nación de Israel va a ser procesada a través de la gran tribulación. Y Zacarías capítulo 10 en adelante, en el Antiguo Testamento, nos enseña con claridad lo que Dios va a lograr sobre esta nación.
a través del proceso de humillación que se le conoce como la gran tribulación. El segundo propósito es castigar a todas aquellas naciones y personas que le dieron la espalda a Dios, que no quisieron escuchar el mensaje, que rechazaron el amor de Dios, que no quisieron hacer caso del mensaje de salvación. Y la Biblia dice que los cristianos, mientras se da todo esto aquí en la tierra por 7 años, los cristianos vamos a estar en el cielo, en algún lugar en el cielo. Vamos a estar participando de 2 eventos muy importantes. ¿Cuáles son esos 2 eventos importantes que se van a celebrar en los cielos, en el aire? Mencióneme uno. Las bodas del Cordero, y el segundo es el tribunal de Cristo, donde cada cristiano tendrá que dar cuenta cómo vivió y lo que hizo para Jesús mientras vivía en este plano terrenal. Se le va a pedir cuenta en la parte de cómo administró su tiempo, cómo administró sus recursos, o sea, su dinero, cómo vivió, cómo crió a su familia hasta que los hijos llegaron a la mayoría de edad y ahí en adelante fueron independientes. Cómo hicieron cada cosa que hicieron en este plano terrenal. No se preocupe que los que están ahí en ese tribunal, los que van a estar ahí no se van a perder. Van a estar ahí porque se salvaron, porque se fueron en el rapto. Entonces esas personas van a recibir en ese lugar en el espacio sus galardones. Unos van a recibir grandes recompensas y otros simplemente van a recibir un llamado de atención. Debiste ser más cristiano, debiste dar fruto, debiste hacer esto, debiste hacer aquello. Está bien, te salvaste, por lo menos estás aquí. Amén. Entonces el proceso que va a vivir la iglesia mientras aquí abajo se desata el infierno en la tierra. Como le dije, hoy vamos a hablar acerca del anticristo y no voy a profundizar en este tema porque enseñar escatología se lleva mucho tiempo, porque requiere leer muchos textos bíblicos para que la gente vaya comprendiendo con claridad lo que se quiere decir. Pero vamos a analizar a este personaje a la luz de la Sagrada Escritura, mostrando cosas que son características del anticristo, que sí hemos podido ver en la historia a Hitler y a otros personas malas a lo largo de la historia, gobernadores que marcaron la historia con sangre, con abuso. Y aunque fueron malos, ellos no se acercan a lo que será el anticristo. Y por eso vamos a ver el perfil de este personaje maligno, diabólico, que la Biblia nos menciona a lo largo de los 66 libros. Lo primero es ver el argumento que se tiene entre los de la alta crítica. Cuando hablo de alta crítica, hablo de los estudiosos de la escatología bíblica. Y los estudiosos dicen que el anticristo, unos dicen que será gentil, otros dicen que será judío, y ambos puntos de vista pues tienen cierto sustento bíblico. Yo soy de la corriente de los que creen que él será de descendencia judía, por algunas cosas que voy a mencionar en este estudio. Vamos a ver el argumento a favor de que el anticristo será judío. Este sostiene que el anticristo va a ser recibido por la nación de Israel porque trae descendencia, ¿no?, de esa sangre. Esto lo dice Daniel capítulo 11, versículo 37. Ustedes pueden tomar nota del texto, leerlo en casa. Este texto dice que el personaje del anticristo no hará caso del Dios de sus padres. Por eso algunos estudiosos entienden que el anticristo viene de la nación de Israel o descendente o de la descendencia judía. Algunos interpretan que esto se refiere al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que implica que sus antepasados eran judíos. Sin embargo, otras tradiciones dicen los dioses de sus padres, sugiriendo un origen pagano. También tenemos a Juan capítulo 4, versículo 43, donde fue el mismo Señor que dijo en relación al anticristo, dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hablando a la nación de Israel de que no los recibieron a él en su primer visita a la nación físicamente y que se iban a dejar engañar en el camino y que iba a venir alguien falso y que a este lo iban a recibir como si fuera un enviado de Dios. Algunos estudiosos creen que para que el pueblo de Israel acepte a alguien como el Mesías, aunque sea un falso Mesías, este necesariamente tendría que ser judío. Por eso es que esta postura defiende de que el anticristo será de origen judío. Incluso algunos especialistas en escatología, algunos estudiosos de este tema, por allá por el 2008, por el 2007, se atrevieron a decir que el anticristo era un príncipe de España
Y eso es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque eso puede traerle una situación incómoda cuando usted señala a alguien y dice, ese es el anticristo, y todo lo que creen en este mensaje, pues obviamente van a hacerle de molestia a esa persona, porque donde quiera que lo vean, lo van a tildar, lo van a señalar como el anticristo, y eso es incómodo. Yo no creo que a usted le guste que alguien le diga, este es el hijo del diablo, este es el que Satanás envió para destruir. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se enseña la escatología bíblica. La escatología no es más que aquella parte de la Biblia o aquel estudio o aquel tratado de la Biblia que se encarga de estudiar los últimos tiempos o de explicarnos los últimos tiempos. Entonces es importante hablar de la doctrina, de quién será, de acuerdo a la Biblia, pero no señalar individuos, porque eso es muy peligroso. Amén. El tercer punto en los que defienden esta postura de que el anticristo será de origen judío, se basan en lo que dice Génesis 49:17, hablando acerca de la tribu de Dan. Esta interpretación se basa en el texto que dice que Dan será una serpiente junto al camino. De ahí muchos especialistas en este estudio dicen que de Dan va a salir el anticristo por las palabras que se dicen en este texto. El hecho de que la tribu de Dan es omitida en la lista de los 144,000 personas selladas en Apocalipsis capítulo 7, da lugar a que algunos crean de que realmente de ahí vendrá el anticristo. Tanto así que algunos de los padres de la iglesia primitiva, como lo fue Ireneo, creían esta postura de que el anticristo iba a venir de la tribu de Dan. Así que estamos viendo de que hay un grupo de personas que piensan que el anticristo va a venir de Israel, que el anticristo se va a manifestar de esa nación, y si no nace allá va a tener por lo menos descendencia, va a tener sangre de algún judío. Y por eso dicen algunos especialistas que va a ser recibido con mucha facilidad por esa nación para que les predique la supuesta revelación del reino. Ahora vamos a ver el otro punto de vista, el argumento a favor de que el anticristo será un gentil. Algunos estudiosos mencionan algunas razones por las cuales creen que será gentil. La primera la encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, cuando habla de la bestia. Ahí se describe a la bestia subiendo del mar. En algunos, o en mejor dicho, en el lenguaje profético bíblico, el mar suele simbolizar las naciones gentiles, mientras que la tierra suele simbolizar a Israel. Por lo tanto, cuando nos vamos a lo que se le conoce como la tipología bíblica, que es usar elementos físicos para ilustrar verdades espirituales, se entiende que al decir que viene del mar es porque sale de los gentiles. Usted ve que las dos posturas tienen un sustento bíblico. El segundo punto es que algunos entienden que él vendrá del imperio romano. La profecía de Daniel sugiere que el anticristo surgirá del pueblo de un príncipe que ha de venir, según lo dice Daniel en capítulo 9, versículo 26, lo cual se asocia comúnmente con el imperio romano, que son gentiles también. Por eso se cree que el anticristo puede que sea gentil. Y por último, otros dicen que será gentil porque hará una persecución a Israel. La Biblia indica que el anticristo perseguirá ferozmente al pueblo judío a la mitad de la gran tribulación, lo que para muchos hace menos probable que sea uno de ellos. Así que le he mencionado los dos puntos de vista, los dos con sustentos bíblicos, de que el anticristo, algunos dicen que será gentil y otros dicen que será judío. Yo creo que él viene de descendencia judía. ¿Por qué? Porque los judíos no lo van a recibir como uno de ellos si él no tiene algún linaje que se relacione con ellos. Los judíos esperan a un Mesías que es una promesa dada a Israel. El Mesías vino, ellos, dice la Biblia, que tienen un manto puesto en sus ojos, una venda puesta, mejor dicho, no lograron ver que el Mesías ya vino, que murió, que resucitó, no quisieron hacer caso al mensaje del Mesías. El Mesías proyectó el mensaje a los gentiles, que somos nosotros. Y desde ahí se empezó a predicar el mensaje de la gracia. Entonces, cada vez que usted escuche que el anticristo se ha manifestado y que está gobernando y que gobierna de los Estados Unidos,
o de México o algún país de América Latina, tenga cuidado con creer esas cosas porque la Biblia es clara. Lo primero es que la Biblia enseña que el anticristo no se va a manifestar hasta que la iglesia no sea quitada de en medio. Puede que esté vivo el anticristo. Puede que el anticristo esté ahora mismo en la política, en el ámbito político, pero no se va a manifestar hasta que no sea quitada la iglesia. Porque Satanás no puede gobernar sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios lo gobierna Dios a través de su Santo Espíritu. Vamos a ver lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en relación a esta persona conocida como el anticristo. Vamos a ver 8 atributos o características de la personalidad del anticristo. Yo voy a mencionar los textos, ustedes toman nota y como buenos estudiantes de la Biblia, ustedes en su casa repasan que todo lo que se les está enseñando está en la Biblia. La Biblia enseña que él será un genio intelectual. Esto lo dice Daniel capítulo 8, versículo 23. El tipo tendrá una capacidad para pensar, para hacer análisis político, para hacer un sinnúmero de cosas. Será una persona brillante en su totalidad. Será una persona que no tendrá una inteligencia común. Será un genio literalmente. Eso lo enseña Daniel capítulo 8, versículo 23. La Biblia también enseña que él será un genio de la oratoria. El tipo sabrá hablarle a las masas de manera elocuente y con un poder de convencimiento sobrenatural. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que se le dará a él un poder de engaño y de encantamiento que cuando abra sus labios la gente lo va a alabar por el nivel de oratoria que tendrá. Esto lo dice Daniel capítulo 11, versículo 36. La Biblia dice que será un genio político. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 11 hasta el 12. Será un tipo con un conocimiento, un manejo de la política impresionante. Tipo diplomático, educado, elocuente. No será cualquier persona. Será un individuo muy brillante que llamará la atención de todo el mundo. Cuarto, la Biblia enseña que será un genio comercial. El tipo sabrá cómo hacer comercio, cómo buscar el negocio entre las naciones. Por ejemplo, Daniel capítulo 11, versículo 43, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 hasta el 17. Y aquí vemos una característica o varias características que no se aplican a un individuo ahora mismo en esta tierra. Ahora mismo no hay un individuo que esté haciendo buenos negocios comerciales. Ahora mismo hay una guerra en el ámbito del comercio entre las naciones, entre China, India, Rusia, Estados Unidos y otros países más, combatiendo, haciendo pulso, midiendo fuerza. Por lo tanto, este hombre cuando se manifieste será un genio comercial. Este no buscará pleito con nadie, lo que buscará es que haya prosperidad en todas partes del mundo. Y será un mandato mundial el de él, no será un mandato de un país en específico, sino de todas las naciones. Amén. La Biblia también nos enseña, como quinta característica, que será un genio militar. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 y Apocalipsis 3, 2. El tipo tendrá una capacidad para estrategias de guerra, para todo lo que tiene que ver con lo militar. Número 6, será un genio religioso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 y Apocalipsis 13, 8. Conocerá muy bien el sistema religioso. Incluso lo va a manipular. ¿Me están siguiendo? Será un gobernador mundial, tendrá las cosas que he mencionado y será un tipo con mucha habilidad religiosa. Número 7, este es otro de los puntos que mencionamos anteriormente. Muchos dicen que será gentil, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Número 8, surgirá en el imperio romano reorganizado. Esto lo dice Daniel capítulo 7, versículo 8 y Daniel capítulo 9, versículo 26. Vemos 8 características de la personalidad del anticristo que en la realidad actual
no vemos a algún hombre que esté cumpliendo con esto. Por eso tenga cuidado cuando usted escucha a predicadores, porque los predicadores, el trabajo de nosotros es decir lo que dice la Biblia. Yo aquí no me paro a predicar sentimientos humanos ni lo que yo creo sobre un tema, sino lo que la Biblia dice. Lo que yo creo, eso sale sobrando. Aquí es lo que Dios dice. Y yo tengo que interpretar la Biblia en el orden que ella se establece, no como yo creo. Porque entonces dejo de predicar el Evangelio y empiezo a predicar mis propias doctrinas. Amén. Vamos a ver un poco más acerca de este personaje en las Sagradas Escrituras. Ustedes toman nota, escriben los textos y en su casa investigan. En las Sagradas Escrituras se revelan 26 actividades específicas asociadas con el anticristo. Vamos a ver cuáles son esas 26 actividades asociadas con este príncipe del mal, con este hijo de Satanás. La primera es que se manifestará en la época del fin de la historia de Israel. Esto lo dice Daniel capítulo 8, versículo 17. Todavía faltan muchas cosas que la Biblia ha enseñado que se van a cumplir antes del rapto de la iglesia. Estamos cerquita, pero todavía hay algunas señales que están esperando, se está esperando cumplimiento. Segundo, la Biblia enseña que su manifestación señalará el comienzo del día del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Cuando Él se manifieste, empezará lo que se le conoce como la gran tribulación, que se va a dividir, que será de 7 años, mejor dicho, y se va a dividir en 2 tiempos. 3 años y medio de una paz fingida, de un gobierno perfecto, donde dice la Biblia que la gente se va a enviar regalos, porque la paz en todo el mundo será como nunca antes se ha experimentado. La gente dirá, estamos viviendo el cielo en la tierra. O sea, la paz de Dios arropó a toda la humanidad. La gente va a alabar a ese ser, lo va a exaltar, lo van a reconocer como lo más grande. Y al final de 3 años y medio, la Biblia enseña que se va a abrir literalmente el infierno en la tierra. Literalmente la gente va a ver a los demonios cara a cara. Imagínense, si cuando se siente la presencia de los espíritus malos, la gente lo puede percibir en el cuerpo y sienten cierto terror o miedo, incluso viendo una película, que no debemos ver películas de terror, pero hay cristianos que andan más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Si se sienten los espíritus malos, si se pueden sentir y producen miedo, imagínense verlos. Yo no sé cómo son, yo no le puedo decir cómo son porque yo no he visto uno, pero sí yo he percibido, como ustedes lo han percibido, cuando hay presencia maligna en algún lugar y eso se siente desagradable, la sensación es fea. Imagínense lo que ahora es ver a esos seres. Y dice la Biblia que eso va a suceder y la Biblia describe algunos de ellos y tienen aspectos feísimos. Así que no tenemos todavía el anticristo gobernando. No estamos viviendo bajo el gobierno del anticristo todavía. Así que cuando usted escucha a alguien hablando de que ya estamos siendo gobernados por el anticristo, tenga cuidado porque ese predicador probablemente está predicando otra Biblia. Tercero, su manifestación está impedida actualmente por aquel que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 7. ¿Quién es aquel que detiene la manifestación del anticristo? Bueno, para esto no hay que profundizar mucho. La iglesia es lo que detiene la manifestación del anticristo, porque el anticristo no puede gobernar sobre lo de Dios. Si usted se va a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Jesús, estamos bajo el gobierno de Dios, pero que el mundo entero que no conoce a Jesús está bajo el gobierno de Satanás. Eso lo dice la Biblia. Entonces Satanás no puede manifestarse para gobernar a lo que es de Dios, porque Satanás no puede gobernar lo de Dios. Entonces hasta que lo de Dios no sea quitado de en medio, que es la iglesia, Él no se puede manifestar. Así que tenga este punto muy claro para que no caiga en el jueguito de estas interpretaciones extrañas que se están haciendo hoy en día. Su subida al poder acontecerá por medio de un programa de paz, donde él va
a instituir un tratado de paz con Israel. Esto lo dice Daniel 9:27. Todas las naciones van a estar en una calentura en contra de Israel. Y él va a surgir en un momento donde él va a traer esperanza para Israel y la paz entre las naciones. Este acontecimiento dará inicio a los 7 años de la tribulación. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Entonces, ¿por qué hay cristianos señalando a fulano y a fulano como anticristo? Si no estamos viendo estas cosas que son características de este ser que viene de parte de Satanás. Número 5, el anticristo será asesinado, no que pasará por un intento de asesinato, no que le darán en la oreja, no. El anticristo será asesinado, le van a quitar la vida, morirá voluntariamente a mediados de la tribulación y después que muera va a resucitar. No es que cayó enfermo por un disparo que le dieron en algún lado, no. Se va a morir literalmente. Y después de que se certifique que está muerto, se va a levantar de entre los muertos, porque él tiene que convencer principalmente a los judíos. Esto lo dice Daniel capítulo 11, versículo 45, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, versículo 12 y 14. La Biblia enseña en el punto 6 que él descenderá al abismo, al infierno, para cumplir, como dicen en mi amada Guatemala, cabalitamente lo que hizo Jesús. Va a descender al abismo para hacerse ver como que fue el Mesías que cumplió todo lo que el texto dice de él. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Número 7, será resucitado. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, versículo 12, versículo 14 y Apocalipsis 17, 8. Dice que él será resucitado de entre los muertos. Y ahí la gente dirá, este es, principalmente la nación de Israel, este es el Mesías que estábamos esperando. Pregunta, ¿hay algún personaje en la actualidad que esté haciendo estas cosas? Hermanos, yo le invito a que dejemos de ver TikTok y YouTube y Facebook y empecemos a ver más a la Biblia. Nos va a ayudar más a los cristianos. Porque yo entiendo que una parte del mundo esté bien desubicada, bien perdida, pero que los hijos de Dios anden bajo oscuridad doctrinal. Eso es impresionante. Pastor, ¿por qué sucede eso? Por el descuido. No sucede por otra cosa, es por el descuido. Amén. Número 8. El mundo se asombrará y lo aceptará como el Salvador del mundo. Apocalipsis 13:3. El mundo dirá, este es el Hijo de Dios del que habla la Biblia. Este es el Mesías que se había predicado desde hace mucho tiempo. Porque el mundo va a estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco que los va a mantener totalmente ciegos a toda verdad bíblica. Esto lo enseña Pablo en su segunda carta a los Tesalónicas. Le dice que por causa de que no quisieron escuchar el mensaje verdadero, Dios va a enviar un espíritu de mentira para que crean a la mentira. O sea que van a haber fuerzas del mal convenciendo a las personas. Número 9. El anticristo estará bajo el control absoluto de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 hasta el 5. Satanás dirigirá todos los pasos de este ser maligno. Por lo tanto, no hay en la actualidad un hombre que reúna todas estas características. Así que dejen de estar escuchando gente que están señalando que eso es peligroso. La Biblia debe estudiarse correctamente, no conforme a lo que yo creo o sienta, sino conforme a lo que ella dice. Número 10. Someterá a 3 de los 10 reyes o gobernantes del
reorganizado imperio romano. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 24. Va a tener 3 opositores y él lo va a reducir en su gobierno. Número 11. Los restantes 7 reyes darán toda autoridad a la bestia. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 hasta el 13. Todas las naciones del mundo le van a decir, usted será desde ahora en adelante el mandatario mundial, el presidente de todas las naciones. Fue George Bush padre que dijo en el 1990, por allá, 91 hasta el 92, una de esas fechas. Él dijo, cuando estaba el conflicto con esos países árabes, él dijo, necesitamos a un mandatario mundial. También lo han dicho algunos padres de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Y en estos años recientes lo han dicho presidentes, no solamente de los Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Necesitamos un mandatario mundial. Y todo lo que está sucediendo en el ámbito global, la tecnología, toda la manipulación que ejercen, que nos pueden escuchar a través de los dispositivos, que nos pueden encontrar en cualquier parte del mundo a través del teléfono, a través de un anillo inteligente, a través de cualquier cosa. Todo eso implica de que el imperio babilónico se está levantando, que no es solamente un imperio en el ámbito espiritual, político, religioso, sino que también en la Biblia se describe como un lugar que va a surgir. ¿Están siguiendo? Entonces todo en la tierra se está organizando para recibir al anticristo. Si el anticristo ya nació y está por ahí, yo no lo sé. Yo lo que sé que en este momento los que nos gobiernan nos reúnen la condición para poder decir, ese es el anticristo. ¿Estamos aquí? Número 12. La Biblia enseña que él invadirá la tierra de Israel, luego va a profanar el templo reconstruido. Esto lo va a hacer después de los 3 años y medio donde finge paz. Él se va a ir allá a Israel, va a profanar el templo que se va a construir para que vuelva otra vez la adoración a Dios, para que vuelvan otra vez los sacrificios al Señor, y él se va a sentar ahí, se va a proclamar Dios. Esto lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel 11:41, Daniel 12:11, Mateo 24:15 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Estamos viendo algún mandatario mundial que esté haciendo esto? ¿Está construido el templo de Israel? Todavía no se han manifestado estas cosas que se van a manifestar. Así que deje de ver tanto TikTok, tanto YouTube, tanto Facebook y póngase a ver la Biblia, que le va a ayudar más. Número 13. Perseguirá despiadadamente al pueblo judío. Después de haber hecho un tratado de paz con ellos, entonces al final de 3 años y medio, quebranta el pacto de paz y empieza una persecución a matar literalmente a los judíos. Esto lo dice Daniel capítulo 7, versículo 21 y 25 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. ¿Por qué esto es necesario que suceda? Simple, Israel no escuchó el mensaje de la gracia que fue predicado por nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años atrás, no escuchó el mensaje, entonces lo que le queda es pasar por la gran tribulación. Y Zacarías capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, dice que a través de la gran tribulación Dios lo va a procesar, se van a humillar, van a reconocer que al que le quitaron la vida era el Mesías anunciado y van a clamar al Dios del cielo y Jesús lo va a escuchar y va a descender con nosotros la iglesia. Zacarías capítulo 14. Y vamos a aparecer nosotros juntamente con él para venir en rescate de Israel. Número 14. Tomará el control del templo como Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Se va a sentar en el templo que se va a construir en Israel y va a decir, adórenme porque yo soy Dios, y al que no lo adore le van a traer persecución y hasta va a perder la vida. ¿Estamos viendo eso en la actualidad? Cuidado con estar viendo a los profetas que enseñan profecía por las redes sociales. Te vas a meter en tremendo lío.
Ponte a leer la Biblia, que es la profecía más certera y más segura. Perdone lo que yo voy a decir, pero ustedes saben que yo a veces soy muy directo. Trato de ser diplomático, pero yo no sé ser diplomático ni político porque no nací para eso. Yo soy siervo de Dios. Tenemos un montón de estúpidos y de locos hablando estupidez en las redes sociales y cristianos escuchándolo. Ajá, se le fue el gozo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y a meternos en la Biblia, que es Biblia lo que necesitamos. Número 15. Exigirá ser adorado como Dios durante 3 años y medio. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 hasta el 8. Se va a sentar en el templo de Israel y va a decir, desde ahora en adelante todos me adoran, el que no me adore le quito la vida. Será una adoración impuesta. Y él va a decir, yo soy Dios. Y si ustedes no me adoran a mí, yo lo voy a destruir a todos ustedes. ¿Estamos viendo eso en la actualidad? Número 16. Su proclamación de deidad irá acompañada de grandes señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 hasta el 12. Hará señales, prodigios, milagros. Yo no me sorprendo cuando yo veo a un hombre llamando a una persona por nombre. A mí me sorprende el mensaje de ese hombre y su carácter. Porque yo he visto a un muchacho que se dedica a la brujería, no, a la magia, un joven que está en las redes sociales, que él dice, eso que ellos están haciendo, yo lo hago también y yo no soy cristiano. Y agarra a la gente en la calle y lo para y le dice, tú tienes tu nombre empieza con L. Sí, ¿cómo lo sabes? Tú te llamas Luis y el tipo dice, estos son trucos. Pastor, ¿usted dice que Dios no puede llamar a una gente por nombre? No, Dios puede llamar a una gente por nombre y hacer mayores cosas. Yo lo que estoy diciendo es que no comete el error que cometen los cristianos sin fundamento, que se dejan llevar por el don y no por el carácter. Porque cuando andan detrás del don, no se ponen a ver a quién están siguiendo y si su mensaje es bíblico y si su estilo de vida está alineado con lo que enseña la palabra, que es un hombre de Dios. Ni valoran la predicación de esta gente porque lo que andan es detrás de ver la señal. No valoran ni escuchan lo que están enseñando. Y el que los escucha dice, no, pero esta persona no está enseñando lo que dice la Biblia. Esta persona, su mensaje se va totalmente lejos de la Biblia, aunque está usando textos bíblicos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Número 17. Blasfemará grandemente a Dios. Esto lo dice Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:6. Va a llenar su boca hablando en contra de Dios. Va a blasfemar el nombre del Dios del cielo. Número 18. Gobernará la política, la religión y la economía de todo el mundo por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 hasta el 8. Apocalipsis 16 al 18. Capítulo 16 al 18 nos muestra cómo será este gobierno del anticristo sobre las naciones. O sea, él se encargará de que todas las políticas estén conforme a las reglas y a la visión de su reino diabólico. Toda lo que es la adoración religiosa será en torno a él y a su persona. El que quiera adorar a otro Dios tendrá problemas graves. Y tercero, económicamente lo va a controlar todo. Por eso dice la Biblia, nadie podrá comprar ni vender, sino por la autorización de este anticristo. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca, el sello de él. Y el sello se está preparando hace tiempo. Tiene que ver con lo tecnológico, sí. Tiene que ver con lo tecnológico. Y con un sistema diabólico que se está moviendo desde hace tiempo, que se va a desatar con mucha fuerza cuando ya la iglesia no esté presente. Porque la iglesia es la bendición más grande que Jesús le ha dado al mundo. Porque la iglesia anuncia a Jesús. La iglesia es el ejército de Cristo que ayuna, que ora, que vigila, que hace guerra contra las fuerzas del mal para que las almas se salven. De que hay algunos pasajeros montados ahí de relleno, eso es verdad. Que no, ni por ellos mismos oran. Pero la mayoría están haciendo el trabajo. Amén. Que Dios nos ayude. Número 19. Será promovido por una segunda bestia que dirigirá al mundo en la adoración al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 hasta el 18.
Se dice entre los estudiosos de la alta crítica que este será un líder religioso que está relacionado con lo que se le conoce en la Biblia como la gran ramera, que tiene que ver con Babilonia y su sistema. Y que será ese líder religioso el que lo va a promover diciendo, este es el Jesús que nosotros estábamos esperando. No va a decir el Jesús, sino el Mesías, el enviado, el ungido. Y la gente le va a creer. Mire cómo va a estar la cosa de difícil en este plano terrenal. Número 20. Nadie podrá hacer negocios sin su marca. No se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca del anticristo. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. No se podrá hacer comercio en el mundo si no está la marca de él en la persona. Y la marca, dice la Biblia, que estará en la frente o en su mano derecha. Y no sé si ustedes saben que la tecnología ha avanzado tanto que en países de Europa ya tienen la tecnología de poner un chip en la mano derecha o en la frente para escanear productos cuando se va al supermercado. Incluso este trabajo que hice lo realicé por allá por el año 2012, algo que sucedió en Puerto Rico principalmente. Aquí en los Estados Unidos hay una compañía que pone los microchips por $125. Y en Puerto Rico, eso está en las redes sociales. Usted entra a YouTube y usted lo va a ver, está publicado. La noticia de Puerto Rico se hizo eco. En Puerto Rico empezaron a implantar estos chips. $125, te dan el récord médico, te dan todas las cosas. Y esto es, y tiene que ver con lo que será el gobierno del anticristo. No es que ya se manifestó, es que se está preparando. ¿Sabe por qué pararon este tema en Puerto Rico? Porque la ciudadanía, principalmente los cristianos, salieron a la calle, a los medios de comunicación. Pero si no hubiese gente como los cristianos que salen a levantar la voz pacíficamente, hace rato tuviéramos chips por todas partes. La mayoría de presidentes lo usan. En México la élite lo usa. Los perros de los militares lo usan. Incluso aquí los perros es muy común que lo usen, los gatos, los que tienen cierto dinerito para pagar y para poner eso al perro o al gato para que, bueno, y a cualquier otro animal, porque hoy en día la gente cría de todo un poco. Hasta ratones, gente cría ratones, pero ya es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el sistema tecnológico ya se ha dado. Todo el sistema tecnológico se ha dado y se está en una fase donde se está acabando con el dinero físico. Esa es parte del gobierno del anticristo. Eliminar el dinero físico. Por eso es que tenemos tanta plataforma de enviar dinero virtualmente. Va a llegar un momento que el dinero físico se va a acabar. Tercero, se está atacando todo lo que tiene que ver con la moralidad bíblica. Se está destruyendo todo el modelo que Dios estableció como moral, como ético. Por eso se está atacando a la familia. Por eso se están atacando los valores familiares. Por la música, por el arte, por las películas. Y lo peor del caso, ¿sabe cuál es? Que hay muchos cristianos que ni cuenta se están dando. Hay muchos hijos de Dios que viven en Marte, no en el día Marte, en Marte allá, el planeta Marte. Por allá es que tienen la mente, por esos rumbos. No saben darse cuenta de la realidad del asunto. ¿Hay alguien en casa? Número 21. Establecerá su capital política, religiosa y económica en Babilonia. Este es un tema muy profundo que necesitamos estudiarlo aparte. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 hasta el 18. Babilonia no es solamente una estructura diabólica, sino que también será un lugar con presencia física. Esto dicen algunos de la alta crítica. Número 22. Él y los 10 reyes destruirán a Babilonia. Esto lo dice Apocalipsis 17, 16. Número 23. Matará a los 2 testigos. Apocalipsis 11, 7. Sabe que en medio de la tribulación se van a manifestar 2 testigos enviados por Dios para predicar el evangelio. Y él va a matar a estos 2 testigos. Número 24. Reunirá a las naciones contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 1 hasta el 2. Zacarías capítulo 1, capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 y capítulo 19, versículo 19. Él va a reunir a todas las naciones de la tierra y la va a llevar en contra de Israel para destruir, desaparecer literalmente del mapa a la nación de Israel. En aquel día no habrá sol,
Mire, es un dato curioso, pero es bueno decir esto, que la ciencia, que para mí, lo que tiene que ver con cuestiones de escatología, los amigos más leales que Dios tiene son los científicos. Ojo, los científicos dicen que Dios no existe. Pero cada vez que ellos hacen un descubrimiento, terminan cumpliendo lo que dice la Biblia, confirmando lo que dice la Biblia. Ellos dicen que el Sol desde hace ya un tiempo está teniendo unas explosiones extrañas, lo que ellos han denominado tsunami solar. Y que en un momento el Sol se va a oscurecer. ¿Qué va a suceder si el Sol se oscurece, pastor? Simple, todo el sistema en la Tierra se va a salir de control. Los huracanes nunca antes vistos. Los tsunamis nunca antes vistos, los terremotos nunca antes vistos. ¿Por qué? Porque el Sol, estoy hablando de lo que dicen los científicos, yo no soy especialista en ese tema. Ellos dicen que el Sol alumbra, le da un reflejo a la Luna y con la luz del Sol y el reflejo de la Luna se le da cierto equilibrio a la creación. Si se apaga esa luz, la creación se sale de control y esto se convierte en un caos, en un apocalipsis. Que Dios bendiga a los científicos, porque esos tipos son buenos amigos del Evangelio, aunque ellos no lo saben. Ellos están predicando más que muchos predicadores. ¿Ven qué linda es la Biblia? ¿Cuánto material hay para enseñar? Pero el punto es que muchos cristianos no quieren la educación bíblica, lo que quieren es el sensacionalismo religioso. Eso es algo que habla de inmadurez en la vida del cristiano. Número 25. Luchará contra Cristo cuando Él regrese a la tierra. Será totalmente derrotado. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 por allá, dice cómo Jesús lo va a destruir. La Biblia enseña que vamos a descender y nos vamos a parar frente a los ejércitos enemigos de todo el mundo que estarán frente a Jesús. Jesús estará al frente montado en un caballo blanco vestido de lino finísimo y nosotros detrás de él montados en nuestros caballos vestidos de lino finísimo. Y el anticristo dirá, te vamos a destruir a ti, a todos los santos. Preparen todos los misiles, preparen todas las bombas, preparen todo esto. Y el Señor estará ahí de frente diciendo, está bien, tú me avisas cuando termine, déjame dialogar algo aquí con los hijos míos. Y cuando Él le diga, ya estamos listos, Jesús va a decir, ¿ya están listos? Sí. Vámonos muchachos, se acabó la guerra. Así va a destruir el Señor a los enemigos. Con el soplo de su boca. Dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8 en adelante, hará esto. Jesús es todopoderoso. La gente de hoy, los cristianos de hoy, en muchos lugares, han dejado de vivir para Jesús y están viviendo para el sensacionalismo. Por eso sus mensajes son almáticos, sus vidas son almáticas. No hay una vida de propósito porque no han entendido que Dios requiere que nos rindamos delante de Él para entender la plenitud de su mensaje. Que Dios nos ayude. Número 25. Ya lo mencioné. Número 26. Será arrojado vivo al lago de fuego. Daniel capítulo 7, versículo 1 y Apocalipsis 19, 20. Un amigo mío mexicano dice que lo tendrán por 1000 años tomando atole. Porque el texto dice, y un ángel atole por 1000 años. Estoy bromeando, amén. Pero por 1000 años va a estar atado, encerrado. Mientras nosotros estamos aquí en el milenio. Disfrutando por primera vez de tener una serpiente en la mano que no nos muerda. Jugando como el león, como un gatito doméstico. Los animales salvajes se convertirán en lo que eran al principio, animales domésticos. El niño jugará con la serpiente y no lo morderá. Todos esos tiempos van a volver para que la iglesia, los cristianos, los que se salvaron, vean realmente cómo era la creación antes del pecado. Vamos ahora a mencionar las semejanzas del anticristo. Cómo se querrá parecer a Jesús. Vamos a ver semejanzas y diferencias de Cristo y el anticristo. Vamos a ver lo primero. Tendrá milagros, señales y prodigios, así como lo tenía Jesús, de acuerdo a Mateo 9, 32 al 33 y Marcos 6, 2. El anticristo va a hacer señales, milagros y prodigios. Lo dice Mateo 24, 24 y segunda de Tesalonicenses 2, 9. Lo mismo que hizo Jesús, Él va a imitarlo. Segundo,
Jesucristo hace que los hombres adoren a Dios, lo dice Apocalipsis 1:6. El anticristo hará que los hombres adoren a Satanás, Apocalipsis 13, versículo 3 hasta el 4. Él viene a imitar a Jesús. Él viene a hacerse pasar como Jesús. Y Él va a hacer que todo lo que Jesús vino a hacer para dirigir los hombres a Dios, Él lo va a hacer para dirigir los hombres a Satanás. ¿Estamos aquí? Número 3. Jesús buscó seguidores los seguidores de Jesús tienen sus frentes selladas. Esto lo dice Apocalipsis 7:4 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Los seguidores de Satanás o del anticristo tendrán su frente o mano derecha selladas. Esto lo dice Apocalipsis 13, 16 al 18. Todo lo que Jesús hizo, Él lo va a hacer, pero dirigiendo a la gente a Satanás. Jesús tuvo una muerte violenta. Esto lo dice Apocalipsis 13:8. El anticristo también tendrá una muerte violenta. Esto lo dice Apocalipsis 13:3. La Biblia enseña que Jesús fue coronado con muchas coronas. Esto lo dice Apocalipsis 19:12. El anticristo será coronado con 10 coronas. Esto lo dice Apocalipsis 13:1. La Biblia dice que el nombre de Jesús es digno. Esto lo dice Apocalipsis 19:16. Y el nombre de Satanás o del anticristo es blasfemo. Esto lo dice Apocalipsis 13:1. La Biblia enseña que Cristo resucitó de entre los muertos. Mateo 28:6. La Biblia enseña también que el anticristo va a resucitar de entre los muertos. Apocalipsis 13:3 y el versículo 14. La Biblia enseña que Jesús tendrá una segunda venida. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 hasta el 21. La Biblia enseña también que el anticristo tendrá una segunda venida. Esto lo dice Apocalipsis 17:8. Por eso va a engañar a la gente de aquel entonces que no conoce a Dios. La Biblia enseña que Jesús va a reinar por 1000 años en todo el mundo. Esto lo dice Apocalipsis 20:4 hasta el 6. La Biblia enseña que el anticristo tendrá un reinado por 3 años y medio en todo el mundo. Apocalipsis 13:5 hasta el 8. Gracias a Dios que se le dio 3 años y medio. Imagínense que se le dé 1000 años. Pero no se preocupe, los cristianos, los verdaderos cristianos no van a estar aquí. La Biblia enseña que Cristo es parte de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia también enseña que el anticristo es parte de una Trinidad, Satanás, anticristo, falso profeta. En todo va a imitar a Cristo. La Biblia dice que Jesús tiene el poder y el trono de Dios. Esto lo dice Apocalipsis 12:5. La Biblia también enseña que el anticristo tiene el poder y el trono de Satanás. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. ¿Ve cómo el anticristo va a imitar a Jesús en todo? El anticristo es una imitación diabólica de Jesús, que lo único que le va a traer a la tierra es desgracia y maldición.